Al final hacemos las cosas que nos dan placer o que creemos que nos darán placer. Y este es el punto. He encontrado una definición que me ha gustado mucho que dice: la motivación es esa energía interna que nos impulsa a actuar porque anticipamos que al hacerlo obtendremos una satisfacción, aprendizaje o placer. Es decir, no es que hagamos las cosas porque nos dan placer, sino hacemos las cosas porque anticipamos la posibilidad, ¿no?, bastante probable de que eso nos dé placer. Tú tienes una creencia, una expectativa de que hay cosas que te dan placer y cosas que no. Entonces estarás motivada para hacer las cosas que te dan placer, que crees que te dan placer, y no estarás motivada para hacer las cosas que no crees que te den placer o que directamente crees que te van a dar dolor. Entonces lo que tienen en común la pereza y la motivación es la anticipación. Algo nos motiva o algo nos da pereza, no porque sea placentero o no porque sea aburrido o no porque nos genere un poco de dolor, sino porque anticipamos que así será. Es como que lo miras desde el presente y juzgas el futuro. El vídeo que te comentaba de YouTube pone un ejemplo muy divertido, que es por qué la gente ve partidos de su equipo favorito, de fútbol, de básquet, de lo que sea. Anticipa el placer de ver a su equipo marcar y anticipa el placer de ver a su equipo ganar. Pero cuando el partido ha empezado y van perdiendo, la gente lo sigue mirando, la gente se queda normalmente hasta el final. ¿Por qué? Y está sufriendo, ¿lo ves? El punto no es que dejamos las cosas que nos están generando dolor. Nos quedamos haciendo las cosas, estamos motivados para hacer aquello que hay posibilidad, ¿no?, que tú crees que te podrá generar placer. Entonces yo creo que la gente se queda viendo el partido por la posibilidad de que el equipo marque, anticipa esa posibilidad y le da tanto placer imaginársela, lo anticipa tanto que se queda viéndolo hasta el final. Y cuando pierde el partido y la persona se queda enfadada y tal, y a la semana siguiente hay otro partido, es como que se reinicia, incluso no, lo quiere más, quiere ver ese partido, no anticipará que el partido anterior le dio dolor, no, lo que anticipará es la posibilidad de que en este sí que gane, ¿no? Y así se crea un poco un círculo vicioso que también funciona un poco con el scrolling en las redes sociales, en TikTok y tal, que tú te tumbas a ver TikTok para ver algo entretenido, ¿no?, para entretenerte, para no aburrirte, para sentir un poco de placer o dejar de sentir el dolor de aburrirte. Anticipas que eso puede ser entretenido y cuando estás mirando y no te entretiene, lo único que hace tu mente es crear la anticipación de que el siguiente vídeo sí será divertido, ¿sabes? El siguiente vídeo sí que te hará reír. Y así sigues, y así sigues, y así sigues. Entonces el punto principal que hay que entender es que la motivación sale por la anticipación del placer. Sentimos motivación cuando anticipamos una posibilidad de placer. Importantísimo mencionar aquí nuestra amiga la dopamina. Si ves algún vídeo sobre motivación o escuchas algún podcast sobre motivación, hablarán de dopamina. ¿Por qué? Es como la sustancia biológica, por decirlo mal y rápido, que genera la sensación de motivación. La dopamina muchas veces se dice que es la hormona del placer. La dopamina no es la hormona del placer, la dopamina es la hormona del deseo, de la anticipación. Cuando tu cerebro anticipa que algo puede darte una recompensa, placer, logro, satisfacción, lo que sea, libera dopamina para motivarte a ello, para que lo hagas. Se trata de una anticipación. Tu cerebro libera dopamina cuando anticipa un posible placer. Esto hay que entenderlo, esta es la base, ¿no? Con esto es lo que jugamos, estas son las reglas del juego. Tenemos una hormona en el cerebro que nos hace sentir motivados o no, nos hace sentir, la falta de ella nos hace sentir pereza hacia las cosas. La motivación existe cuando anticipamos la posibilidad de placer y la pereza existe cuando no anticipas esa posibilidad de placer y directamente igual anticipas posibilidad de dolor. Y entonces lo evitas. Estas son las reglas del juego, mi gente. Entonces, ¿cómo jugamos estas reglas del juego? ¿Cómo usamos estas reglas del juego a nuestro favor? Yo he sacado como 3 conclusiones principales que son las que te voy a contar ahora y que son muy muy esenciales para recuperar la motivación o para entender la motivación y, como te digo, hacer que juegue en nuestro favor y conseguir guiarla hacia las cosas que nos hacen la vida más satisfactoria, más saludable, más plena. La primera de ellas es entender que las cosas, ¿no?, las actividades no nos dan dopamina. Esta es clave, esto es algo que
yo he hecho un poco el clic, ¿no? Al ver este vídeo en YouTube o al estar leyendo ahora, preparando el capítulo, es como, si esto da mucha dopamina. No, las cosas no dan dopamina. La dopamina se produce en el cerebro. Se produce en las, atención, neuronas dopaminérgicas que la fabrican y la liberan cuando toca. Se produce concretamente, esto lo estoy leyendo obviamente, en la sustancia negra del cerebro, en el área tegmental ventral y en el hipotálamo. Y esto es importante. Es importante porque significa que no somos vagos, que no somos lazies y que nadie es vago por naturaleza o nadie es un motivado por naturaleza. La motivación que tú esperas o que tú quieres tener está guardada en esas células, ¿sabes? Está almacenada en tu propio cerebro. En plan, está ahí, está esperando un estímulo para ser liberada. Tú ya tienes la motivación, la tienes, o sea, la sustancia como química, biológica que produce la sensación de motivación está aquí en tu cerebro, la tienes, ya la tienes. Empieza pensando eso, tú ya tienes lo necesario para sentir motivación, ya tienes lo necesario para ser una persona motivada. No eres lazy, no eres vago, porque es que lo tienes aquí, está esperando a ser liberado. Entonces las cosas no dan dopamina, las cosas sí eso, o los ciertos estímulos pueden ser los causantes de liberar dopamina, de una dopamina que ya existe en el cerebro. Esa es la primera idea. Ya tienes la capacidad, porque está en tu cerebro, de sentir motivación. Y eso no va a cambiar, y eso no puede cambiar. Somos así, biológicamente. Eso te lo llevas siempre. Siempre tendrás la capacidad de sentir motivación. Siempre. Para cualquier cosa. Ahora, ¿cómo conseguimos que se libere, ¿no? Cuando tú no sientas motivación o la motivación después de unas semanas se haya ido, ¿qué haces? Haces lo que yo he llamado la construcción del placer, que es básicamente pensar en el placer y poner atención en el placer de la cosa que quieres hacer. Tienes dos opciones: pensar en el placer que sacarás durante la actividad o pensar en el placer que sacarás después de la actividad. En verdad tienes tres opciones, la tercera es ambas. Idealmente, para que sea más potente el estímulo, es pensar el placer que te generará la actividad durante y el después. Pueden ser iguales, parecidos o pueden ser tipos diferentes de placer. A mí me pasa con el deporte, por ejemplo. Yo con el deporte, yo estoy bastante motivada siempre para hacer deporte porque durante el deporte podemos decir que siento un tipo de placer como físico. O sea, levantar peso genera en los músculos que estoy trabajando una sensación como gustosa. Y luego en el post yo me siento realizada, ¿no? Yo siento un placer de logro. Entonces tengo un placer físico por el durante más un placer de logro después. Cuando hago cosas del podcast o del doctorado, siento un cierto placer psicológico a la hora de pensar en cosas que me gustan, como un cierto placer intelectual. Y luego, cuando acabo la cosa que quería hacer, siento cierto placer de logro, otra vez, porque me siento orgullosa de haberlo hecho y haberlo conseguido. Entonces, tienes que preguntarte, si no tienes motivación o quieres mantenerla, tienes que preguntarte aquello que quieres hacer, ¿cómo va a ser placentero? ¿Qué placer te va a dar? Concretamente, ¿qué placer te va a dar durante? Es decir, ¿qué cosa positiva vas a sentir durante? ¿Y qué placer me va a dar después? Es muy importante para las cosas que quieras hacer, para las cosas que quieras sentirte motivado a hacer una construcción del placer. Entender qué placer te va a dar mientras haces esa cosa y qué placer te da después. Para construir el placer del durante, puedes pensar, realmente no sé qué placer me da esto. Entonces, la siguiente vez que lo hagas, céntrate en ello, fíjate en las cosas positivas que sientas y haz como una nota mental, ¿sabes? Como ponle un pin para así facilitar que la próxima vez que te toque hacer eso, tú te acuerdas de que el anterior tuviste placer. Entonces, si no sabes qué tipo de placer te genera cierta actividad, hazla a modo de experimento, ¿no? Hoy voy a hacerlo y voy a fijarme en qué placer me genera y voy a poner pines mentales en ello, como notas recordatorias mentales para que la próxima vez sea más fácil y así descubrir qué tipo de placer me genera esta actividad mientras la hago y sentirme motivada a ella luego, más tarde, la próxima vez. Como que la próxima vez pueda anticipar ese placer y estar motivada para hacerlo.
Es decir, tienes que imaginar por qué o cómo algo podría ser placentero. Si no lo sabes, lo pruebas y haces notas mentales. Tienes que hacerte la pregunta de qué placer me va a dar durante, qué cosa positiva vas a sentir durante esa actividad. Yo incluso he llegado a hacer, cuando me he sentido muy desmotivada con algo y tal, he llegado a hacer pausas, o sea, estoy escribiendo, estoy haciendo algo, pauso un momentito y como que, no sé si sonrío, no estoy tan loca creo, pero sí siento como, me paro un momento a sentir que estoy bien haciéndolo, ¿sabes? Que no siento dolor haciendo esto que me estaba dando pereza hacer, estoy bien, no era para tanto, estoy hasta contenta de estar haciéndolo, estoy bien y esto que estoy escribiendo ahora me parece interesante, como que paro un momento a la mitad y le doy un momentito de espacio, como de atención al placer que estoy sintiendo haciéndolo, ¿sabes? Y si es leve, da igual, exagéralo mentalmente, en plan, la verdad es que sé que estoy contenta haciéndolo, la verdad es que no me genera apenas malestar, la verdad es que está siendo satisfactorio. Hacer mini pausas, si es una actividad larga, hacer mini pausas, que no hace falta que te levantes de la silla, ¿sabes? Sencillamente es, o del que te muevas, que hagas lo que estés haciendo, es una pausa más mental de pararte y apreciar el placer que te está generando la actividad, porque así la próxima vez anticiparás ese placer y ya sabes qué placer anticipar y estarás motivada para hacerlo. Y así se consigue establecer o construir el placer del durante. ¿Cómo construir el placer del después, ¿no? De la actividad, que también es muy útil? Yo le doy mucha importancia a las mini celebraciones. Lo hago de varias maneras. A veces, cuando acabo de grabar un capítulo, normalmente me hago una foto sonriendo y se la envío a mi pareja y le digo, podcast grabado o capítulo grabado, y ella me pone como, bien, súper, y corazones. Esto no lo hemos hablado nunca, pero suele pasar así, y os juro que eso me da una cantidad de placer, como, no sé, como un momento de yo sola haciéndome la foto y como apreciándolo y luego compartiéndolo y luego como su apoyo. Es como una mini celebración de que he grabado un capítulo más. Muchas veces también, después de grabar un capítulo o de hacer algo pesado, voy a mi hermano en casa, esté haciendo lo que esté haciendo, pobre, y pongo una canción que me gusta y se la canto y bailo. Cosas de hermanos. Y me da placer porque él se ríe, en plan, me mira en plan, ¿qué te pasa? Eres la persona más random del mundo. Y yo bailo y me canto y hago tonterías y le hago reír. Y es una mini celebración para mí y saco como el placer del después, ¿sabes? A veces acabar un capítulo sí siento sensación de logro, pero paso a la siguiente cosa y no me paro a apreciar el placer. Pues lo intento hacer, ¿sabes? Realmente intento a veces hacer mini celebraciones, es que celebraciones diminutas. A veces cuando estoy en el despacho, en la uni, y estoy acabando de escribir algo, cuando acabo, como giro la silla un poco y miro 5 segundos el atardecer, que en la calle donde está mi universidad hacen unos atardeceres, siempre el atardecer es súper bonito, y como que lo miro un rato y hago una mini celebración mental de 5 segundos, ¿sabes? Como parar un momento a celebrar que acabo de hacer eso. También creo que, no sé, por ejemplo, si hay algo que te cuesta mucho del trabajo o de algún proyecto o estás escribiendo un libro, pues después de cada capítulo, después de cada X páginas, haz algo que te genere placer y que sea de celebración. Por ejemplo, una ducha caliente. Hay gente que le da... Yo no soy mucho de duchas calientes, pero hay gente que una ducha caliente, una ducha rápida caliente le puede dar mucho placer. Puede servir también como para separar, si estás en casa, para separar, en el trabajo supongo que no tendrás ducha, no lo sé, pero como para separar un poco las actividades, como para reiniciar la mente y también para hacer una mini celebración. También lo que hago a veces en verano o cuando hace buen tiempo es cuando acabo de grabar un capítulo, salgo al sol, un momento donde me dé el sol y me quedo un momento así con el lagartijo, solo que me dé el sol un minutito en la cara, y esa es mi mini celebración. Y así se construye el placer del después. Tienes que plantearte qué placer me va a dar después, y si no lo sabes, cuando hagas la actividad, pon una nota mental por cómo te sientes, sobre cómo te sientes luego de realizada. Párate un momento a sentirte realizada y si quieres añadir algún tipo de acción para hacer un mini logro, como una mini celebración. Y también es importante pensar que la motivación se va, como te digo, tenemos un sesgo cognitivo que se llama
sensibilidad decreciente, que es todo lo positivo, nos vamos volviendo menos sensibles a ellos, se vuelve menos intenso, nos gusta menos, y entonces muchas veces las mini celebraciones tendrán que ser cambiadas, las vas cambiando, las vas actualizando, ¿no? Ahora me apetece hacer esto, ahora otro, por eso te he dicho como 3 o 4 diferentes que he ido haciendo, que voy combinando. Y a veces sí que es posible que el placer que te haga sentir algo igual se va durante un tiempo y tienes que recordártelo, puede ser que cambie. Hay veces que para mí el deporte no tiene tanto placer físico, sino más mental, como de desconectar, de no estar pensando en nada. Entonces, mientras vayas avanzando en esos hábitos o en esas acciones, puede ser que te pase la sensibilidad decreciente, es decir, que cada vez ese placer que tú ya sabías que te daba, lo puedas anticipar menos, estés menos motivada porque te vuelves insensible a él. Y entonces tienes que recordártelo o pararte a pensar qué tipo de placer te está dando ahora si es que ha cambiado. Cuidado con hacer celebraciones que te perjudican. Como por ejemplo comerte 4 donuts para celebrarlo. Como por ejemplo tumbarte 1 hora y media a ver TikTok. ¿Por qué? ¿Por qué? Te preguntarás. Si la primera cosa que hay que tener en cuenta es que las cosas no dan dopamina, sino que la dopamina ya está en nuestro cerebro, está disponible para nosotros, que lo que hay que hacer en segundo lugar es construir el placer de las actividades para las que queremos estar motivadas, es decir, pensar qué placer nos dan durante y qué placer nos dan después. La tercera cosa a hacer para mantener la motivación, la sensación de motivación, es tener cuidado con las actividades que nos desensibilizan de la dopamina o a la dopamina. Esta es la parte del capítulo que no quieres oír, pero te lo voy a decir igualmente. Si quieres estar motivada para las cosas, si quieres estar más motivada para las cosas que te propones, los hábitos, los proyectos, trabajar, irte a dormir temprano incluso, tienes que dejar de hacer cosas que te vuelven insensible a la dopamina, como comer comida basura, scrolling, estar en la cama con el móvil hasta las 12, ver pornografía, etc. Te voy a leer un trozo del vídeo de YouTube que te comentaba antes, que me parece que lo ha explicado súper bien. El chico ha dicho: estas actividades están sobrecargando tus receptores de dopamina hasta el punto de que se deterioran, lo que te vuelve menos sensible a la motivación natural que ya tienes dentro. Es muy probable que en realidad estés motivado para hacer tu trabajo, estés motivado para ir al gimnasio. Tu cerebro está liberando dopamina perfectamente. Lo que ocurre es que no puedes sentirlo porque estás viviendo con los receptores de dopamina atrofiados. Entonces, he buscado por internet las actividades más típicas que atrofian en mayor medida los receptores de dopamina. Te he mencionado antes algunas, pero son el consumo de drogas, incluido el alcohol, pornografía y masturbación compulsiva, videojuegos de uso intensivo, redes sociales como el scroll infinito y likes constantes, la comida ultraprocesada, apuestas y juegos de azar, series o vídeos en exceso, que incluye YouTube, TikTok, pero también Netflix, y compras compulsivas. Estas son como las peores actividades o las actividades que más perjudican a tu motivación. Estas actividades al final nos estimulan un montón y significa que nos dan también mucho placer y que son muy sencillas, nos dan muchísimo placer y muy poquito dolor, ¿no? Porque la mayoría son tumbadas, tumbadas, sin hacer nada, sin gastar energía, entonces al cuerpo le encantan. ¿Qué pasa? Que si tú haces eso, yo entiendo que todo lo demás, en comparación, el placer que te puede dar todo lo demás, como ir al gimnasio, como trabajar, como irte a dormir temprano, es un placer más leve o incluso casi no lo percibes. Es un placer en comparación, que no es placer siquiera. Estás acostumbrado o estamos acostumbrados igual a cosas que nos dan tanto placer, que son tan sencillas, que gastan tan poca energía, que en comparación las cosas que queremos hacer o que nos hacen la vida más satisfactoria, más plena, más llena de verdad y que hacen que valga la pena vivirla, no nos dan placer porque son más sencillas y tal vez levemente más aburridas. Y en comparación, pues salen perdiendo. Si tú acostumbras a tu mente a este tipo de entretenimiento o de placer, ¿no? Lo que hará tu mente siempre priorizará estas cosas, siempre te motivará más a hacer estas cosas que no las otras.
Y ya te dejo a ti la cantidad de actividades de este tipo que hagas. El objetivo yo creo que es minimizarlo o neutralizarlas al máximo. Pero entiendo que la vida es complicada y creo que la vida siempre requiere un poco de flexibilidad. Y ahí entras tú y tus deseos. Cuánto de fácil quieres que te sea trabajar, ir al gimnasio, irte a dormir temprano. Cuánto de fácil quieres que sean tus buenos hábitos. Cuanto más fácil quieras que sean, menos de estas actividades puedes tener en tu vida diaria. Y ahí ya es un equilibrio que tienes que averiguar tú. Yo hay algunos que no hago en absoluto, como compras compulsivas, apuestas de juego al azar, pornografía o videojuegos de uso intensivo, cosas como el alcohol, que bebo igual un par de veces al año, igual 3, cosas como la comida ultraprocesada, que sí que son más mensuales, y luego como las redes sociales, que puede ser una vez a la semana o así. Yo lo necesito también, necesito neutralizar estas cosas y ya me di cuenta cuando empecé el doctorado. El doctorado implica leer libros tremendamente aburridos y escribir cosas tremendamente aburridas. Y no porque no me parezcan interesantes, pero porque al final son actividades muy poco estimulantes, son actividades en silencio. Leo y pienso durante horas. Eso es lo que yo hago en mi día a día. Entonces, entiendo que eso requiere que yo no estimule mi mente, porque si acostumbro mi mente a esas cosas, seré incapaz de hacer lo otro. Me parecerá absolutamente aburrido, tedioso y asqueroso. Me generará dolor. Si me acostumbro a este tipo de placer fácil, lo otro no será placer para mí. Necesito que sea placentero para poder estar motivada y llevarlo a cabo y sacarlo bien. Entonces, tú tienes que encontrar ahí tu equilibrio, ¿no? Qué tipo de flexibilidad, qué cantidad de flexibilidad quieres en tu vida. Pero sí que es verdad que si quieres que te sea más fácil mantener buenos hábitos, menos de estas actividades tienes que tener en tu vida diaria. Y yo creo que los beneficios son al mismo día. Yo lo noto que si yo ya empiezo... YouTube Studio, por ejemplo, es una app que me genera mucha estimulación, al final son muchos números. Es una app que me sirve a mí para mirar las estadísticas del canal de YouTube, del podcast, y muchas veces la miro cada mañana. Si yo miro eso cada mañana, ese mismo día, el día que lo he mirado por la mañana, lo miro 4 o 5 veces más durante el día. Y ya que tengo el móvil en la mano, miro 3 o 4 cosas más, ya sean el mail o el Goodreads o lo que sea. Como no tengo redes sociales, no puedo mirar otra cosa, pero te juro que si no, si las tuviese, las miraría. Entonces, si yo por la mañana, mi primer impulso lo controlo y digo, no, mejor no, te juro que durante el día, ni lo pienso. Ni lo pienso. Y es curioso, haz la prueba de intentar no ir a redes sociales hasta las 11 de la mañana y luego cómo de rodado sale el día. Casi, no lo sé, depende del uso que haga cada uno. Pero yo creo que sí, que si controlas un poco los primeros impulsos de la mañana, luego en comparación la mente no tiene ese contraste de a la mañana me has dado algo súper estimulante y ahora tengo todo el día por delante y me aburriré, ¿sabes? Obviamente también los beneficios de dejar estas actividades de lado se van acumulando. Yo creo que, por ejemplo, un mes sin redes sociales tendrá un peso mayor que solo una mañana, pero aún así para motivarte, ¿no?, a que lo pruebes solo un día, en un mismo día, yo ya creo que hay beneficios. Creo que la mente funciona en contraste tanto a largo plazo como a corto plazo, y si ya por la mañana le das un chute de redes sociales, un chute bueno de TikTok o de algo muy estimulante, creo que luego te va a pedir más, porque eso es lo que querrá placer. Y tú le has dado un placer muy sencillo, muy básico, se lo has dado, toma. ¿Qué te vas a sentir motivada a hacer? ¿Qué placer anticiparás? ¿Anticiparás el placer de leerte un libro profundo? No. ¿De ir al gimnasio? No. ¿De salir a caminar? ¿De meditar? No. Anticiparás el placer que te ha dado lo que has hecho esta mañana, que ha sido una pasada, que ha sido súper estimulante, que es ver 4 vídeos de gatitos en TikTok. La cura para la pereza, mi gente, es que ya lo sabemos, no estamos descubriendo aquí la sopa de ajo. Pero es dejar estas actividades de lado. En primer lugar, entender que la dopamina la tienes ya tú, es tuya. Ya la tienes, está esperando a ser liberada, ya estás motivada, solo tienes que liberar esa motivación. Centrarte en construir el placer que te dan las actividades para las que quieres estar motivada. Qué placer te da el durante y qué placer te da el después. Y asegurarte de que eres consciente de ese placer, para poder anticiparlo cuando tengas que volver a repetir esa actividad. Y cuidado con las actividades que te vuelven insensible a la dopamina.
Esta es la clave, mi gente. No hay mucho más. Creo que para estar motivada para hacer las cosas hay que conseguir que nos den placer, que nos gusten un poco. Y tienes 1000 formas de hacerlo, centrándote en el placer que ya te genera, poniéndote incluso música o cómo hacer el proceso un poquito más... Pensar en ponerte creativa y hacer el proceso un poco más placentero. Está en tu mano. Sentirte motivada está en tu mano. O sea, ya la tienes, está esperando a ser liberada. Piensa en construir el placer de esas actividades. ¿Cómo puedes pensar en ellas y que pensar en ellas te haga anticipar placer? ¿Sabes? Cómo construirlas de forma que sean placenteras y que puedas anticipar ese placer. Te animo a hacerte un mini challenge para septiembre de alguna de estas actividades que te desensibilizan a la dopamina, eliminarla por completo todo septiembre y ver luego qué pasa. Es sencillamente, no es para ser restrictivo, es sencillamente un experimento para ver si te notas más motivada a otras cosas o no, o hacer un pequeño en cambio de 4 horas de TikTok al día, pues 3 o 2, ¿sabes? Como una pequeña reducción y a ver qué resultado tienes, qué impacto tienes en tu motivación. Yo espero que te haya gustado este capítulo, que te haya gustado el pack de 3, que estés volviendo a la rutina a tope, contenta y feliz, y si no, al menos tranquila, estable y con ganas de escuchar el capítulo de la semana que viene. Yo me despido ya. Nos escuchamos entonces, que va sobre un libro. Spoiler. ¡Chao!